Estimadas y estimados estudiantes, bienvenidos a esta clase de Economía Popular y Solidaria. Hoy vamos a hacer una revisión acerca de los principios, instituciones y prácticas de la economía social y solidaria. En este sentido, lo primero que vamos a decir o la pregunta que nos vamos a hacer es, bueno, ¿qué es la economía social? La economía social se define por las instituciones, por ejemplo, o por las formas de proceder. En pocas palabras, en el Ecuador hay toda una institucionalidad acerca de lo que es la economía social. Tenemos, por ejemplo, la Superintendencia de la Economía Popular Solidaria, tenemos el Instituto, tenemos ministerios que transversalizan de alguna manera todo lo que tiene que ver la política pública, hay leyes, normas, etcétera. Es decir, hay toda una institucionalidad alrededor de la economía social. Entonces, ¿eso significa que funciona la economía social en el Ecuador? O por el contrario, tal vez es no solamente por la institucionalidad, sino por la forma de proceder. Es decir, puede haber políticas, inclusive puede haber instituciones, pero ¿será que la economía social más bien se define por cómo hacemos las cosas antes que por la mera existencia de las instituciones? Esa es una pregunta válida que nosotros necesitamos ir resolviendo, pero también es importante mencionar que se necesitan, por un lado, instituciones que le den figura, forma y legitimicen de alguna manera el enfoque de la economía social, y por otro lado también las personas, los colectivos, las personas, los pueblos, los seres humanos, los ciudadanos y las ciudadanas que se relacionan con la economía social deben ejecutar dentro de esas instituciones y por fuera de las instituciones una manera de proceder que sea consecuente con ella. Entonces, claro, nosotros hemos dicho será por las instituciones, y aquí debemos avanzar en lo siguiente, y es que desde nuestro marco legal en el Ecuador existe un sector, por ejemplo, hablemos del tema del sector de las finanzas populares, en donde hay una estructura, es decir, hay una institución, hay una estructura institucional para el financiamiento de la economía popular solidaria que en el caso de la Ley Orgánica de Ley de Economía Popular Solidaria se le llama el sector financiero popular solidario. Claro, también hay otro tipo de institucionalidad desde el Estado, como hemos mencionado en videos anteriores, pero lo cierto es que la institucionalidad existe. También debemos mencionar lo siguiente. Entonces, si nosotros quedamos de acuerdo en que no bastan solo las instituciones por sí mismas no son suficientes, la existencia de un detalle normativo alrededor de una realidad que queremos vivir no es suficiente, sí debemos decir que digamos que el círculo virtuoso se completa con la forma de proceder de las personas y de las instituciones. Entonces, si ya tenemos una base normativa estructural, ahora tenemos que hablar acerca del proceder. Y en el proceder necesitamos hablar de lo siguiente. Cuando una persona, un grupo, un colectivo, un grupo social vive unos principios y unos valores. Principios estamos hablando como los entes motivacionales, ¿cierto? Los mecanismos por los cuales actúa de cierta forma, y los valores como, digamos, las ganancias emocionales, sociales, corporativas por las cuales hace las cosas. A esto se le denomina cultura. Entonces, la cultura de una persona, la cultura de un colectivo, la cultura de una sociedad es la suma de cómo ejerce sus principios o sus valores. Estos pueden ser positivos o negativos, pero todos tenemos principios y valores que son como las motivaciones iniciales por las cuales nosotros iniciamos algo o por las cuales concluimos algo. Una vez que hemos hablado de la cultura como la expresión de los principios y valores de las personas y de los colectivos y de las sociedades en términos generales, tenemos que hablar de la cultura de la economía social y de todas las economías. Aquí la pregunta es, bueno, ¿el capital se sirve de las personas o las personas se sirven del capital? ¿Qué es más importante? ¿Las personas están sobre el capital o el capital está sobre las personas? En este sentido, toda economía tiene principios, como hemos visto aquí, principios y valores que son sus fuentes movilizadoras, que pueden ser en este caso principios normativos, éticos, económicos y de otra índole, como tienen todas las economías. En el caso de la economía social, nosotros vamos a hacer una revisión muy corta de estos principios que son normativos, éticos y económicos.
Y cuando hablamos de principios normativos, como referíamos en otro video, existen pensadores como Corallo, como Polanyi, quienes de alguna manera cercanos a nosotros generacionalmente y aún dentro de nuestro medio geográfico, de nuestra región, de alguna manera han sentado las bases de lo que hoy o de lo que en algún momento se transformó de un pensamiento conceptual a una ley orgánica en el Ecuador. Entonces, la economía popular solidaria funciona, lo que hace desde los pensamientos de pensadores como estos, valga la redundancia, y convertido en ley, es ofrecer una opción distinta al paradigma que mueve, por ejemplo, la teoría de la escasez del mundo capitalista, donde plantea que los recursos son ilimitados y las necesidades son ilimitadas, por lo tanto hay que acumular. Desde el punto de vista de la economía popular y solidaria, se piensa que la característica, la creatividad, la potencialidad de los seres humanos se puede sostener en el tiempo y de alguna manera es ilimitada. La capacidad del ser humano en la sumatoria de las voluntades, en la sumatoria mancomunada de las diferentes generaciones, conservando, por supuesto, la naturaleza y los recursos para las que vendrán. Desde el punto de vista de los principios normativos, claro, también la ley orgánica de economía popular solidaria plantea principios normativos, ¿ya? No solamente los conceptuales, sino también los normativos. En este sentido, los principios normativos son la búsqueda del buen vivir, que el trabajo y el trabajador estén por encima del capital y los intereses colectivos estén por encima de los intereses individuales, que haya una forma de comercio justo, ético y responsable, que ya veremos después, que haya un esquema de equidad de género, un respeto a la identidad cultural, que se fortalezca el tema de la autogestión, es decir, romper las dependencias, que exista una responsabilidad social y ambiental, solidaridad y rendición de cuentas, y que también se genere una redistribución equitativa y solidaria de los excedentes. Entonces, aquí encontramos nosotros los principios normativos. Pero también debemos decir que dentro de los principios no solamente son normativos, no solamente son conceptuales, sino también que son principios éticos y económicos. Dentro de los principios éticos tenemos que mencionar que, bueno, ustedes recordarán que la ética viene del término ethos, que implica la conducta, ¿cierto? Ethos implica la conducta y la ética lo que hace es evaluar, revalorizar o describir de alguna manera la conducta de las personas. No ataca a la persona en su naturaleza. Por ejemplo, nosotros podemos decir que todas las personas tienen derechos humanos y por supuesto todos tenemos derechos humanos y todos sin excepción, pero porque hay personas que son condenadas, por ejemplo, a prisión, son condenadas por sus actos, no porque sean indignos como personas. Entonces, en ese sentido, la ética no evalúa la concepción o la dignidad de la persona como tal, sino los actos. Entonces, la ética puede ser buena o mala, ¿cierto? La ética de una persona puede ser buena o mala dependiendo de la calidad de sus actos. En este sentido, nosotros podemos vivir una ética adecuada desde la reproducción ampliada de la vida, es decir, una forma de vivir con acciones que mejoren la calidad de vida o propongan un buen vivir, o como se ha denominado la ética de la responsabilidad. O podemos también hablar de la ética de la reproducción ampliada del capital o ética de la responsabilidad. Es decir, nosotros podemos tener acciones para que favorezca la vida y mejore la vida, o acciones que favorezca el capital y amplíe el capital. Después de mirar los principios éticos, tenemos que hablar de que conceptualmente la economía social también tiene principios económicos, que básicamente son 5 y unos transversales que vamos a revisar a continuación. El primer principio económico es la producción, la distribución y redistribución, circulación, coordinación y el consumo. ¿A qué se refieren estos principios económicos? Recordemos que la economía social, por supuesto que necesita y requiere, ¿cierto?, generar riqueza y redistribuirla. No la riqueza per se, pero sí se necesita, por supuesto, para tener riqueza que distribuir, por supuesto que hay que producirla. Entonces, desde un punto inicial o un punto de partida, la economía social, por supuesto que tiene que generar riqueza y por supuesto que tiene que producir, ¿no es verdad? Pero ¿cuáles son los principios que van a regir el cómo
cómo se producen estas ganancias, cómo se distribuyen, cómo se capitalizan, cómo se manejan y se tratan. Entonces, en este sentido, los principios económicos son aquellos que nos ayudan a determinar el camino que se hace con la riqueza. Entonces, vamos a mirar, veamos lo relativo a la producción. Cuando hablamos de lo relativo a la producción, que es el punto número 1, en lo relativo a la producción, lo que busca en primer lugar es que todos tengamos trabajo. Es decir, que todos tengamos una fuente de ingreso, todos tengamos una fuente de trabajo y que todos los trabajadores tengan acceso a las fuentes de conocimiento, es decir, que el conocimiento sea un bien social y que los trabajadores, o sea, todos nosotros tengamos acceso a los medios de producción, No significa que se nos regale nada, que se nos regale algo, sino que todos podamos tener la posibilidad de acceder. Y pues ustedes conocen que, por ejemplo, el acceso puede ser restringido por factores educacionales, por factores relativos a la banca privada, por ejemplo, es decir, acceso a créditos, acceso a recursos, acceso a educación, etcétera, ¿no? También que se propenda a la autogestión colectiva de las condiciones generales de producción, es decir, que en la producción no se genere más dependencia, sino que más bien se genere una autogestión y que la autogestión también está enfocada a la producción y a la reproducción de los bienes materiales e inmateriales que generan el buen vivir, como habíamos visto, y también hablamos de una producción socialmente responsable. ¿Qué implica esto? Yo a lo mejor genero bienes o servicios que son muy buenos para la sociedad, pero ¿qué pasa con aquellos productos de los cuales yo compro a terceros? A lo mejor yo soy un excelente productor y trato muy bien a mis empleados, pero le compro a un proveedor que no le paga el seguro social a sus empleados o utiliza mano de obra gratuita o utiliza niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, en el trabajo. Entonces también hay que hablar de una producción socialmente responsable o un consumo responsable que también se verá más detenidamente después. Pero la producción en este sentido tiene que ver con una responsabilidad con la sociedad y con la naturaleza, por supuesto. También hay principios relativos a la distribución y la redistribución. Aquí tenemos que hablar algo del tema que es la justicia social. Y es que el trabajo, la producción debe generar justicia social y un desarrollo de la vida para todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y aquí me habla de un principio que me parece muy valioso, o de una descripción de este principio muy valioso, que es a cada uno según su necesidad y su trabajo. Es decir, entender las condiciones particulares de cada uno no implica darle haciendo nada, no implica regalar nada, pero sí implica que cada uno desde su especificidad y de sus propias condiciones y capacidades ayudarle o fomentarle para que rinda lo mejor en su contexto. Es verdad, también tenemos la obligación de ir rompiendo contextos, también tenemos la obligación de ir ampliando las capacidades de cada uno y una de nosotros y nosotras, y eso también es parte de este principio de una redistribución de oportunidades y una distribución de garantías para poder vivir mejor. Por supuesto, la no explotación al trabajo ajeno y una redistribución de recursos. En la circulación, usted capitalista, hablábamos de que el objetivo, como los recursos son ilimitados, los recursos son limitados, entonces lo importante es acumular. Desde el punto de vista de la economía social, lo relativo a la circulación tiene que hablar más bien con la reciprocidad. Es decir, el dinero no crea dinero, no estamos hablando de acumular para generar usura, sino que mientras más circula y recircula, mientras más tenemos un esquema de reciprocidad, cuando yo puedo utilizar, por ejemplo, los subproductos del proceso de reciclaje, por ejemplo, de otra empresa, eso me genera riqueza a mí. Es decir, lo que otro produce le genera riqueza, pero aún lo que el otro recicla o desecha puede ser ingreso, puede ser una fuente de trabajo para otra empresa o para otros actores de la economía social. Y la reciprocidad tiene que hablar con eso, es decir, yo tengo que devolver de lo que he recibido, no es un acto de acumulación. Sí es un acto de llenar necesidades, sí es un acto de vivir bien, sí es un acto de tener todo lo que necesitamos para nosotros y nuestras familias, pero no es un acto de acumular y retener, sino es un acto de reciprocidad. Una vez que tengamos lo que necesitamos, podemos seguir liberando, porque tenemos todo lo que necesitamos, podemos seguir liberando, no en el sentido de acumular, sino en el sentido de producir más entre todos y todas. En lo relativo a la coordinación,
aquí también es importante porque dentro del punto de vista del mercado hay como una relación muy vertical en donde hay una coordinación y el mercado y los dueños de empresas o los dueños de acciones o los dueños del capital son los que toman decisiones, mientras que en la relativa a la coordinación en una economía social hay un ente, no solamente llamémosle un ente rector, sino que hay un ente coordinador y es la misma comunidad y es en una relación más horizontal y democrática donde sí, por supuesto, hay un mercado que está más regulado, es decir, hay un mercado que está más regulado, es decir, regulado para que no sea la palabra solamente el capital, sino que la comunidad y la planificación las que manden. También tenemos que hablar acerca del consumo y hablábamos antes acerca de este tema y hablábamos de un consumo responsable y es consumir lo suficiente en equilibrio con la naturaleza, pero también es consumir lo suficiente en equilibrio con la naturaleza y respetando los derechos humanos de los insumos que vienen y de las personas que van a recibir los productos y servicios que nosotros quizá produzcamos. Adicionalmente, se hablan también de algunos principios transversales, como por ejemplo fortalecer la libre iniciativa, la innovación socialmente responsable, es decir, la creatividad, la inventiva, ¿no? El acceso a los recursos para poder generar cosas nuevas, el pluralismo y la diversidad, respetar la pluralidad, respetar la diversidad de la gente, la no discriminación a las personas dentro de las comunidades o a las comunidades dentro de los aparatos productivos, hablar de la posibilidad de sinergia, de complemento, de mancomunidad y también respetar la territorialidad. Eso, estimados estudiantes, en términos muy generales han sido los principios económicos y de organización de la economía popular solidaria, los transversales, los relativos al consumo, los relativos a la coordinación, relativos a la circulación, a la distribución y redistribución y relativos a la producción, que los tenemos aquí, los principios económicos. Los principios éticos, ¿cierto? La ética para una vida ampliada o buen vivir o para una reproducción ampliada del capital o de la irresponsabilidad. Tomando en cuenta, tenemos también principios normativos, principios conceptuales, pero finalmente este es el cuadro que resume todo. ¿Quién sirve a quién? ¿El capital está al servicio de la gente o la gente está al servicio del capital? En este sentido, debemos simplemente, como resumen, decir que nosotros no basta con tener una institucionalidad acerca de lo que es la economía social, en instituciones con nombres afines, leyes con nombres afines, porque al final lo que interesa es nuestra forma de proceder, es decir, nuestra cultura económica. Con esto, estimadas y estimados, y agradezco su atención. Hasta luego.